Hola gente linda, soy yo, soy Shio. Hoy, según creo, es 29 de julio de 2020. Como ven, sigo con una relación distante con mi calendario. Y este video tiene un nombre raro porque en efecto es sobre una filósofa que me hizo pensar en Arjona. Y antes de que entre a tema y le falte al respeto a mi muy querida y admirada Sally Haslanger con semejante comparación, quiero comentar varias cosas, enseñarles unas cosas y entraré a tema. La primera es que, bueno, han estado las cosas medio intensas con esta propuesta de la ley Bañuelos, que para quienes vivimos en México seguro la vieron por allí, que básicamente es una propuesta de una ley general de salud mental, que, bueno, recibió mucha crítica de parte de los activismos que se enfocan en neurodivergencias, que se enfocan en personas con discapacidades mentales. Y la verdad es que no es para menos, porque es una ley que concentra toda la atención en lo hospitalario, en la lógica del encierro como solución terapéutica y que deja de manera muy ambigua el tema de la competencia legal de las personas, que ni siquiera te dice en qué circunstancias o bajo qué, o sea, lo deja muy abierto. Serían sujetos de una interdicción, es decir, de que no se les considere sujetos competentes, ¿no? Sí lo quería yo mencionar por varias cosas. Una, porque ser interseccional requiere también tratar estos temas, ¿no? La otra, yo en particular a los juicios de interdicción los veo con muy malos ojos. No porque vaya a decir que no hay ninguna, jamás, jamás ninguna, porque siempre me puede decir alguien, yo tengo un contraejemplo, pero yo creo que históricamente en este país se abusó mucho del juicio de interdicción. Y yo tuve una tía abuela a la que realmente le fue muy mal, una hermana de mi abuela paterna, hace muchos años, yo creo que tendrá más de 20 años. Un día le hablan a mi padre y le dicen, oiga, su tía Inés está viviendo en la calle, y se lastimó y la vamos a llevar a un hospital, pero no hay manera de atenderla, ¿no? Y mi papá dijo, pero ¿cómo, no? Si ella tenía su casa, tenía un dinero que le había dejado su esposo, tenía un carro, tenía muebles, ¿qué pasó? Y cuando se acercó, pues se dio cuenta que en efecto mi tía Inés sí tenía, yo no me acuerdo exactamente cuál era el diagnóstico, pero le hicieron un juicio de interdicción. Y las personas que le hicieron el juicio de interdicción se quedaron con su casa, con su carro, con su dinero, con todas sus cosas, las vendieron, y la dejaron viviendo en la calle. Y entonces tuvo que ir mi padre a rescatarla, ¿no? Entonces, historias de terror con los juicios de interdicción, pues ha habido muchas. Y por allí, precisamente hace un año, si no me equivoco, la Suprema Corte justo había declarado con respecto al código, no me crean, pero según yo era el Código Civil de Ciudad de México sobre juicios de interdicción, que estaba formulado de una manera exagerada, que dejaba sin competencia legal a personas que de hecho tenían perfecta capacidad de decisión jurídica. Entonces, muchos activistas en el tema justamente de derechos de las personas con discapacidad mental eh, salieron justamente a protestar. Y antes de que me digan por qué dices discapacidad mental y no, por ejemplo, diversidad funcional o neurodivergencias, y bueno, ahí hay una controversia terminológica en México donde muchos activistas usan el término discapacidad para que no se invisibilice de qué están luchando. Entonces, atendiendo a eso es que uso ese término. Pero bueno, esa fue una cosa que salió esta semana. Por supuesto, está justo el día de hoy estamos viendo esta resolución de la Suprema Corte sobre la posible despenalización del aborto en el estado de Veracruz, que básicamente lo que nos dicen es que la forma en la cual se presentó esta situación estaba mal hecha y que va a tener que volver a presentarse. Y bueno, el miedo de algunas personas, por supuesto, es que sea una excusa para no pronunciarse, pero bueno, habrá simplemente que ver si era un problema realmente de forma, si era un problema técnico o qué, y ni modo. Supongo que seguiremos
seguirán todas las personas involucradas en este tema, pues pendientes y empujando eso. Y por último, yo no sé qué pasa, pero justamente hoy también estaba viendo, sobre todo feministas que son abolicionistas del sistema penal, muy preocupadas, eh, porque se quieren ampliar las condiciones de la prisión preventiva. Y de hecho, históricamente, los feminismos abolicionistas del sistema penal han dicho que no, que eso es ya violatorio de derechos humanos, que lleva a la muerte social de las personas, porque sin haber recibido sentencia terminan en la cárcel y pierden un montón de cosas. No solo pierden, por supuesto, relaciones sociales, sino que pierden años de vida y al final se generan una serie de violencias y estigmas que nunca logran eliminar del todo de su vida, ¿no? Entonces también está esa discusión pendiente el día de hoy. Pero bueno, pasando a temas más banales, yo quería enseñarles este pequeño lobo feroz, porque yo lo hice cuando tenía 4 años de edad. Y se supone que este lobo feroz era yo. Porque aunque ustedes no lo crean, yo quería ser teatrera cuando tenía 4 años. Y estudié un curso de verano en el CADAC. Y hicimos una obra de teatro bien linda. La mitad de la obra de teatro era teatro guiñol y la otra mitad te vestías tú. Entonces yo tenía mi traje el lobo feroz, con todo y este trajecito azul. Nada más que en vez de tener cabeza de cubo, tenía una cabeza esférica que me hizo mi abuela, por cierto. Y nada, pues mi sueño en ese momento de la vida era estudiar teatro, arte dramático. Nunca se me hizo, no sé, o sea, y es muy triste. Siempre me quedé con esas ganas de haber hecho teatro. Pero bueno, se los quería enseñar porque es algo que guardo en mi casa con mucho cariño, este pequeño lobo feroz. Que tiene más años que mucha gente que me está viendo. Y algo que también les había dicho es que a mí me gustaba mucho. Cuando les enseñe esto van a decir, esta sí va a ser bióloga. Estos árboles yo creo que tienen más de 25 años. Ya se le cayó, por supuesto, todo lo que era el foliaje, todo lo que había aquí. Pero yo cuando era chiquita hacía de esculturas árboles de selva alta. Por ejemplo, aquí se supone que hay un pajarito y aquí se supone que esto era un panal. Y por supuesto ya pasaron tantos años que se cayó. Pero la idea es que tenía lianas, que tenía hongos que crecían sobre él y que como era selva alta tenía esta base agrandada que servía para el peso. Ese fue uno de los que hice. Luego hice este otro que también se los quería enseñar. Entonces, imagínense a mí chiquita, muy chiquita, haciendo esto. Y podrán entender por qué yo digo que si me hubieran visto jugar hubieran dicho, pues quién sabe qué va a hacer con su vida, pues seguro va a ser bióloga. Ya se le cayeron a las ramas, lo cual es una tristeza. Y se cayó el foliaje y todo le pasó. Pero también, por supuesto, el musgo estaba solo de un lado, con líquenes y todo. Entonces, sí se los quería enseñar porque yo tuve un momento en mi vida donde me gustaba mucho hacer manualidades y cosas con las manos. Ahora soy muy torpe. Pero bueno, ahí se ve como siempre me gustó la biología. Y ahora sí entro a tema. ¿Por qué estoy comparando horrible y groseramente a Sally Haslanger con Ricardo Arjona? Y aquí alguien va a decir, ¿por qué tienes una referencia como Ricardo Arjona? Pues es que yo crecí en una familia por parte de mi madre que eran de un enorme entusiasmo Ricardo Arjona. Y eso ni modo. Tengo que salir de ese closet. A la familia de mi mamá le encantaba. Ponían incluso esta canción de Tu casa es casa de locos y se sentían plena y absolutamente identificados. Entonces yo crecí y entonces muchas de sus canciones las tengo perfectamente en la cabeza. Por eso muchas veces he dicho que cuando cumpla 40 años voy a cantar Señora de las 4 décadas. Porque claro, pues, siempre me han dicho, pero ¿por qué te vas a hacer eso? Y es que claro, yo crecí en un ambiente donde esto era una referencia, ¿no? Entonces, ustedes disculparán mi referencia tan loca de salir y decir esto. De que Sally Haslanger me hizo pensar en Ricardo Arjona. Pero lo que pasa es que Sally Haslanger escribió un texto acerca de por qué no le gusta la palabra patriarcado.
Y básicamente su argumento es que el patriarcado es un adjetivo, debe usarse a modo de adjetivo y no de sustantivo. Entonces, cuando ella dijo es adjetivo, no sustantivo, a mí me resonó con la canción de es verbo, no sustantivo. Y dije, oh por Dios, qué fea asociación. Y me sentí un poco avergonzada durante 10 segundos con mi asociación. Y luego dije, bueno, en realidad es perfecta para un video. Porque si la semana pasada hubo gente que estaba oyendo en su YouTube a Lady Gaga, llegó a mi video, ¿por qué no hacerle a la gente que esté escuchando a Ricardo Arjona que llegue a mi video? Eso sí que se llama hacer trampa. Pero bueno, ¿cuál era el argumento de Sally Haslanger? Yo ya les he hablado de Sally Haslanger, es una filósofa feminista que hace metafísica de género y metafísica social. Y es realmente una de las grandes expertas internacionales en la pregunta en qué chingados es esta cosa llamada género. Y ella hace filosofía analítica, es decir, de esta manera muy anglosajona, pero también muy obsesionada con el significado de las palabras y ponerle mucha atención a históricamente todo lo que ha sido el análisis conceptual. Y en los últimos años, y creo que también lo he mencionado aquí varias veces, una parte del feminismo se desarrolló en sinergia con la filosofía analítica y dio lugar a lo que se llama el feminismo analítico. Y aunque mucha gente cree que yo soy una filósofa queer, en realidad soy más filósofa analítica que queer, aunque tengo mis momentos, sobre todo en temas de ecología queer. Pero creo que soy mucho más cercana a la filosofía analítica que a cualquier otra tradición. Y resulta que Sally Haslanger estaba haciendo una reseña de un libro que se llama Down Girl, y es un libro que también es un libro escrito desde el feminismo analítico y que busca hacer un análisis de lo que es la misoginia desde el feminismo analítico. Y ahí podrán decir, bueno, pero ¿cuál es la dificultad? Bueno, yo no tengo ese libro, está en mi wishlist de Amazon. Y una cosa triste es que mi wishlist de Amazon jamás se ha traducido en que nadie me regale nada. Entonces, esa lista tiene 18 años de libros que he querido comprar y no he tenido dinero. Y a veces, de vez en cuando, como que digo, bueno, me voy a regalar este libro. Entonces, este libro está en mi wishlist de Amazon, así, por si alguien me lo quiere regalar. No, no es cierto. Jamás pediría eso, me daría mucha pena, la verdad. Pero sí, una amiga, Lucía Sichak, lo leyó y dice que es un libro muy interesante, que vale mucho la pena. Yo tengo ganas de hacerlo. Pero justamente una de las cosas que dice la autora que escribió este libro de Down Girl es que la misoginia es una consecuencia del patriarcado. Y aquí podrían decir, pero eso ya lo sabíamos. Y justamente una de las cosas que le va a disputar Sally Haslanger es el uso del término patriarcado como sustantivo y prefiero usarlo como adjetivo. Y una de las cosas que dice es que hemos caído en un momento en la historia donde nos queda claro que no hay un único sistema de opresión. Dice, o quizás no es así, quizás no nos queda tan claro. Dice, porque de hecho hay controversias. Dice, hace quizás 95 o 100 años, mucha gente habría dicho, sobre todo en la izquierda más clásica, partidaria, habría dicho, el problema es el capitalismo como el gran sistema. Pero una de las cosas que hemos aprendido a lo largo del siglo XX es decir, bueno, pero no solo es el capitalismo, también es el patriarcado o el cis-heteropatriarcado, dependiendo del tipo de feminismo que tengas, el colonialismo, el racismo, etc. Y de repente parece que son una serie de sistemas de opresión distintos. Y hablamos de ellos como si estuviéramos hablando precisamente de objetos que pueden ser nombrados a través de un sustantivo. No todo el mundo está de acuerdo, porque por ahí se han leído estas tesis del feminismo del 99%. De hecho, hay feministas que te dirían, no, espérame tantito. El capitalismo, de hecho, es hoy por hoy el gran responsable de todas las opresiones, porque todos los otros mecanismos están supeditados a él. Alguien podría decir, eso suena sospechoso, pero nada más aquí, si la memoria no me falla, no me crean lo que voy a citar, porque es de memoria y no soy experta en esto. Por ahí en algún momento Ernest Mandel, que fue un marxista,
llegó a decir que una de las cosas que hacía el capitalismo, por supuesto, es que no necesariamente desplazaba a otros sistemas, sino que los supeditaba. Él no estaba hablando de sistemas de opresión, él estaba hablando de sistemas productivos, pero quizás alguien podría decir, siguiendo esta idea, en realidad lo que ha pasado es que hoy por hoy las formas patriarcales están subordinadas a una lógica capitalista, las formas coloniales están subordinadas a una lógica capitalista, o sea, todo. Y alguien podría en efecto decir eso, ¿no? Y de hecho eso lo han dicho, ¿no? Aquí simplemente el anuncio es que en el número que sigue de Debate Feminista justo viene un ensayo precioso escrito por una feminista latinoamericana que ahorita no me acuerdo de hecho quién es, pero el ensayo lo leí, es fabuloso, que justo habla de la importancia de no querer crear una especie de feminismo que absorba todo y que sigamos pensando en una pluralidad de voces feministas, ¿no? Entonces lo dice un poco para hacerle contrapeso a esta tesis de un feminismo al 99%. Y justamente Sally Haslanger está un poco dialogando con esa posición, porque una de las cosas que dice es, en efecto, hay muchas voces que han querido pensar que hay un y solo un sistema de opresión, y hay otras voces que responden diciendo, no, son muchos. Y la respuesta de Sally Haslanger, en cierto sentido, es decir, ninguna de esas dos posiciones es satisfactoria, porque de alguna manera las dos posiciones asumen que estamos ante algo que puede nombrarse a través de un sustantivo, algo que de alguna forma es una especie de objeto. Y entonces la disputa sería si hay una especie de objeto grandote, choncho, con un sistema de opresión grandote y choncho, donde todo lo demás de alguna manera son simplemente efectos de ese único y grandote y choncho sistema, o habría muchos chiquitos que actúan de manera conjunta, ¿no? Y una de las cosas que dice Sally Haslanger es no, dice, porque estamos reificando, estamos tomando términos teóricos y los estamos tomando como si de hecho estuvieran nombrando objetos en el mundo. Dice, y tendríamos más bien que usar estos términos como calificativos, simplemente decir, este sistema de opresión puede ser calificado como patriarcal, capitalista, colonialista, racista, cisexista, dice, como adjetivos. Dice, porque en realidad no es, y aquí la palabra realidad es un desmadre, ¿no? Pero lo que dice es, no es que a lo largo de la historia existan como distintas estructuras de opresión que sean invariantes y que sean estables y que a veces se mezclan y a veces no y llegan nuevas. Dice, no es que haya una especie de objetos o estructuras perennes, preexistentes o subsistentes. Dice, no, lo que tenemos es una realidad social que tiene un montón de contradicciones y que ella en sí misma no las vive como divididas, ¿no? O sea, un poco lo que ella está tratando de sugerir es una distinción analítica la que hacemos con estos términos. Y es una distinción analítica y explicativa, porque así remontamos a distintas teorías. Dice, pero de hecho, la manera en la que se gestan estos sistemas es simultánea todo el tiempo. Dice, y cuando empezamos a tener esta discusión sobre si es una cosa grandota o varias chiquitas interactuando, dice, estamos sustantivizando lo que son en realidad estrategias analíticas y maneras de hablar, ¿no? Dice, y quizás sería mejor usarlo como adjetivo. Esto de hecho no es una sorpresa, es algo que era de esperarse en el feminismo analítico anglosajón, que suele ser muy empirista, es decir, que no le gusta hacer grandes compromisos existenciales ontológicos y prefiere reducir las cosas al mínimo de compromiso, y en este caso es decir, esto es una especie de predicado descriptivo. Pero bueno,
se me hizo todo este debraye simplemente es porque se me hizo muy interesante que yo leí eso y mi primera respuesta fue pensar así como es adjetivo, no es sustantivo, y dije, oh maldita sea, mis referencias culturales son una desgracia. Pero bueno, más allá de si estamos de acuerdo o no con Sally Haslanger, me parece que es una discusión interesante y se me ocurrió que sería lindo venir a contarla. Y nos vemos en una semana que ya va a ser agosto. Bye bye.